La relación entre la sexualidad femenina y la medicina ha sido siempre bastante compleja y tensa, básicamente porque la medicina fue creada por hombres, de la misma forma en la que ha sucedido en la construcción de los distintos saberes. Y si esto pasa en todos los saberes, pues en los saberes científicos la mirada masculina es mucho más fuerte, porque pues el sistema patriarcal divide a los hombres en las mujeres en dos categorías, los pone como si son opuestos, o sea, los construye de forma dicotómica, como he dicho también 700.000 veces, y lo que hace es que asocia a los hombres con la categoría de ciencia y de construcción del saber, mientras las mujeres son como mucho más relacionadas con la naturaleza. Desde esta mirada, entonces, las mujeres no pueden construir conocimiento, pero sí pueden ser objetos casi sobre los que se construye conocimiento. Y es ahí donde surge el problema, porque la medicina estudia la sexualidad femenina. Son los hombres que construyen la ciencia que observa a las mujeres, es decir, son los hombres los que dicen que está bien, que está mal, que es una enfermedad, cómo tratarla. Observan la sexualidad femenina y la juzgan desde su punto de vista. En cambio, las mujeres son observadas, casi como objetos pasivos que están ahí para ser observados, pero nada más, no aportan a la creación del conocimiento sobre su cuerpo, sobre su sexualidad. Ellas no producen conocimiento. Con esto no quiero decir que las mujeres con el paso del tiempo no hayan empezado a ser médicas y después a construir el saber. Claramente eso ha pasado. Incluso seguramente en los orígenes de la medicina había mujeres que también estaban escribiendo. Lo que pasa es que ellas no estaban en lugares de poder y por eso pues lo que nos ha llegado a nosotros, lo que pasa a la posteridad para ser tenido en cuenta, para crear el compendio del saber de la medicina, pues no es lo que escriben las mujeres, sino lo que escriben los hombres en general. Y por eso la sexualidad femenina en todas sus etapas, en todas sus formas, ha sido invisibilizada, olvidada y patologizada por la medicina que es creada a partir de la mirada masculina. Y bueno, antes de seguir hablando de todo esto, quiero hacer un par de aclaraciones que son importantes para mí. En lo que he estado hablando y seguramente en lo que voy a seguir hablando, voy a estar hablando en una forma un poco dicotómica y que a mi juicio es un poco fea, porque voy a estar hablando de hombres y mujeres como asumiendo que los hombres tienen pene y las mujeres tienen vagina, úteros, clítoris, etc. Yo sé que eso no es así. No estoy diciendo que eso sea así, solo estoy diciendo que la medicina ha visto que eso es así. Efectivamente, la medicina ha patologizado, invisibilizado los cuerpos con útero, pero no quiere decir que esos sean los únicos cuerpos que ha patologizado ni invisibilizado. Precisamente, pues el hecho de que cuando hablo de cuerpo femenino esté hablando de útero, por decirlo así, pues ya muestra que está invisibilizando otras posibilidades, claramente. Entonces sí, la medicina ha invisibilizado muchos cuerpos. Los cuerpos de las personas trans, de las personas homosexuales, de las personas intersexuales, de las personas no binarias. Porque todo lo que se salga de la norma, es decir, del hombre cis, heterosexual y blanco, pues es raro y es patologizado. Por eso en el video en el que hablaba sobre la historia de la construcción de la identidad homosexual, pues mostraba cómo se empezaron a ver estos cuerpos como una enfermedad a partir del punto de vista de la medicina, como un pecado desde el punto de vista de la religión y como un crimen desde el punto de vista legal. Y bueno, la última aclaración antes de empezar. Esto que voy a hacer aquí claramente es una crítica, un cuestionamiento a la medicina, pero no voy a satanizar a la medicina, no voy a decir que es lo peor en el universo. No. Esto es importante para mí porque en mi vida, a lo largo de los años, en muchos momentos yo he tenido una mirada un poco distinta, un poco más como de decir que la medicina es lo peor, que es un negocio, que las farmacias solo quieren robarnos la plata, etcétera. Esa ha sido una postura en mi vida y esta no es mi postura en este momento. No porque no crea que estas cosas que estoy diciendo son verdad, claramente creo que es verdad, pero también creo que tiene cosas buenas. Y ya es eso, o sea, no quiero satanizarla. Para mí no ha sido tan fácil encontrar como ese punto medio, o más bien un punto como no dicotómico, como que salirse de la dicotomía de es bueno o malo, no siempre es tan fácil, pero pues igual reconozco las cosas buenas. Y sí, creo que la mirada científica, el método científico, todo esto tiene sentido y no hay que desecharlos y botarlos a la basura totalmente.
para nada. Creo que, por ejemplo, lo importante no es borrar la medicina, sino hacer que los cuerpos de las personas con útero, por ejemplo, pero el caso todos los cuerpos sean aceptados ahí, que ellos también puedan ser observadores y entenderse a sí mismos, y bueno, que sea una mirada mucho más integradora. Eso es lo que pienso hoy, tal vez mañana piense algo totalmente distinto, pero bueno, es lo que creo yo y desde dónde está pues narrado esto que voy a hablar aquí. La relación entre la medicina y la sexualidad femenina se ha dado de dos formas. La primera es que algunos aspectos de la sexualidad femenina han sido medicalizados, es decir, han sido vistos desde la perspectiva médica como una enfermedad, como una patología, algo que no está muy bien y entonces hay que curar. Esto pues sucede por varias razones. Una de ellas es que la mirada masculina desconoce estos cuerpos, digamos, con útero, y entonces cualquier cosa que no conoce le parece extraña y dice que está mal, ¿no? Entonces, en cierto modo, es un problema de desconocimiento. Pero sobre todo, creo yo, es un problema de que como esta mirada surge desde el sistema patriarcal, el conocimiento científico ha servido para controlar los cuerpos que no son la norma, o sea, el del hombre blanco cis, heterosexual. Y en este caso en concreto es una herramienta para controlar la sexualidad femenina. Un ejemplo de esto es lo que señala Rebeca G. Martínez. Las mujeres, en particular, han sido históricamente el objetivo de las campañas de salud pública que buscan monitorear y cambiar comportamientos con el objetivo aparente de erradicar las enfermedades. Muchos estudiosos han señalado que los cuerpos de las mujeres, especialmente los cuerpos de las pobres y marginalizadas socialmente, a menudo han sido vistos como la raíz del colapso moral de la sociedad que conduce a la enfermedad, el contagio y la necesidad de una intervención de la salud pública. Entonces los cuerpos de las mujeres son controlados con la medicina porque en teoría a partir de los pecados, lo que está mal en sus cuerpos y en su sexualidad, pues se reproducen los problemas morales que llevan a que las naciones vayan en declive. Por eso ella dice que los programas de planificación familiar están súper dirigidos a mujeres y lo que buscan es decir que si las mujeres no tienen un control, por ejemplo, en su reproducción, eso va a llevar al declive de la sociedad y por lo tanto la sociedad no va a avanzar y a desarrollarse. Eso suele pasar en países como los nuestros, que como que todo el objetivo de desarrollar nuestra civilización está pues porque estamos del tercer mundo y no sé qué, entonces las mujeres tienen que cuidarse de no reproducirse tanto, especialmente obviamente las mujeres pobres. Y bueno, esa es una de las formas posibles de relación entre la medicina y la sexualidad femenina. La otra forma de relación es que esta mirada masculina lo que hace es no tener en cuenta la realidad de los cuerpos femeninos o los cuerpos con útero y entonces pues no le ponen atención a muchas cosas, ¿no? Como que ni siquiera surge el interés de investigar esas cosas. Porque pues al fin y al cabo no son temas que los afectan a ellos. Esto pasa con muchas cosas, como por ejemplo, ¿por qué no se investigaba cómo se podía hacer un aborto médicamente seguro? Pues porque no les interesaba. ¿Por qué no se investiga más y no se difunde más la información sobre el virus del papiloma humano? Porque afecta sobre todo a las mujeres. Bueno, muchas cosas así que terminan siendo no de interés, no se le da plata para que se investigue porque pues la mirada masculina ni siquiera las contempla. Cuando uno habla de estos temas, es decir, de la sexualidad femenina, estos dos tipos de relación aparecen constantemente. Y estos temas son realmente, creo yo, muy importante de hablarlos porque de cierto modo esto de la sexualidad femenina sigue siendo un tabú. Yo sé que cada vez menos, pero igual sigue siendo un poco un tabú. Y no hablar de esto es grave porque en realidad lo que hace es invisibilizar los temas, de hacer como si no existieran. Y eso es lo que precisamente lleva a que no se investigue, a que no importe, etc. Así que por eso hay que hablarlo, por eso estamos aquí hablándolo. Y bueno, hay muchos temas que podrían salir a resaltar con respecto a esta relación, muchos. Como por ejemplo, ¿por qué seguimos llamando a algunas partes de nuestro cuerpo, como las trompas de falopio, con el nombre de un hombre que supuestamente descubrió estas trompas? ¿Por qué? Otro ejemplo es la posición que tienen las mujeres en el momento del parto. Antes las mujeres tenían hijes
en la casa y las posiciones, digamos, que usaban de su cuerpo, el objetivo era que fuera cómodo para que ellas tuvieran a sus hijos. Hoy en día, en cambio, las posiciones que usan las mujeres para tener hijos, lo que buscan es que el médico, la médica que está ayudándolas a traer a luz, pues estén cómodos y puedan ver bien. Y bueno, yo podría hablar de cada una de estas cosas en profundidad y contar la historia de cada una de estas cosas, pero sería un video un poco largo, así que no voy a hablar de dos, voy a escoger una cosa que me llama la atención. Más que otras, no sé, solo la escogí porque la escogí, no sé por qué la escogí. El clítoris es mi tema. El clítoris es un órgano muy importante para los cuerpos que tienen clítoris porque en él hay muchas terminaciones nerviosas que permiten sentir placer. Es decir, es un órgano que está totalmente relacionado con el placer sexual. Al parecer, la primera mención del clítoris fue hecha por Hipócrates en el siglo V a.C., hace un poquito de tiempo, pero él no le dio mucha importancia porque creía que su función era simplemente proteger a la vagina y no le parecía tan importante hablar al respecto. Después, en esos tiempos, es decir, hace muchos años antes de Cristo, hubo varias menciones al clítoris, como la de Rufo de Éfeso alrededor del año 110 a.C. Él, de hecho, llegó a hablar de la masturbación femenina y dijo que la masturbación femenina podía darse a través de el frotar esta parte del cuerpo, es decir, frotar el clítoris. Y de hecho, él fue la primera persona que usó esta palabra, clítoris. Pero estas afirmaciones fueron cuestionadas por Galeno unos siglos después, más o menos en el siglo II después de Cristo. Él era un médico y decía que los órganos sexuales de los hombres y de las mujeres eran exactamente los mismos, solo que los hombres los tenían por fuera y las mujeres por dentro, pero que eran exactamente lo mismo. Entonces se dedicaron a estudiar el cuerpo de los hombres y ya asumieron que las mujeres tenían lo mismo por dentro. Y el problema de esto es que esta idea quedó influyendo en la medicina durante muchos años, entonces nunca se interesaron en estudiar los órganos sexuales femeninos. Porque si eran los mismos que los hombres, pues estudiaban a los hombres y ya. Tanto es así, se mantuvo tanto esta idea que yo de verdad recuerdo en algún momento de mi vida haber oído ese cuento. No sé cuánto, no sé si de pronto cuando me hablaron de Freud, no lo sé, pero alguna vez lo he oído, o sea que llega hasta estos días esa idea. Eso es muy raro. En la Edad Media se seguía hablando del clítoris, pero era como en una forma súper tabú. No se podía hablar de eso, ya se sabía que estaba asociado con el placer de las mujeres, entonces obviamente eso estaba mal. El clítoris era una fuente de pecado, era lo que demonizaba a las mujeres, eso se dice como en libros de las brujas, y pues era algo como fuente de vergüenza para las mujeres tener clítoris. En el siglo XVI, en 1559 concretamente, un italiano, Matteo Realdo Colombo, describió el clítoris, habló muy específicamente de que se relacionaba con el placer femenino y dijo que él estaba descubriéndolo. Eso pues es bastante problemático, obviamente, porque pues efectivamente, como ya hablé, pues hubo muchos hombres que hablaron antes del clítoris. Pero además, seguramente, y esto es lo más importante, pues quién sabe cuántas mujeres se habían dado cuenta que tenían algo ahí. O sea, me van a decir que ninguna mujer antes de 1559 había visto que había un clítoris y que les podía producir placer. O sea, es que eso no se lo cree nadie. Y pues el término descubrir es bastante fastidioso, problemático y da un poquito de asco. Porque implica que alguien externo llega y descubre. Los europeos tenían que llegar a América para descubrir América. Los hombres tenían que ver un clítoris para decir existe el clítoris. No. Y bueno, además de todo eso, durante esa época surgió toda una discusión de si este tipo había descubierto el clítoris o el que lo había descubierto era otro tipo que se llamaba Gabriele Falloppio, otro italiano que era un estudiante de él y que él como profesor se había supuestamente robado pues el descubrimiento de este Falloppio. Esta es una historia un poco estúpida, no me interesa mucho, es como la historia de dos hombres que están viendo quién tiene el pene más grande, o sea, no me interesa, pero yo, Sofi, me estoy estresando mucho. Simplemente lo estoy mencionando porque este Falopio es el famoso de las trompas de Falopio que mencioné antes, entonces bueno, solo quería mencionarlo. Quién habló, quién escribió, realmente es algo que no me interesa. Pero bueno, para ir terminando esta historia y tratar de no sulfurarme tanto, la primera descripción más detallada, como realmente detallada del clítoris que se hizo fue en 1844 por otro tipo, obviamente, George Ludwig Kobelt,
Lo que a mí me parece más importante de señalar acá no es que lo hizo este tipo, sino que en este momento ya había como una descripción como bastante detallada del clítoris. Había información sobre qué era esa cosa, ¿no? Algo se sabía. Y a pesar de eso, los médicos decidían que cortar el clítoris era una muy buena idea para curar algunas enfermedades, como por ejemplo la histeria o incluso la epilepsia. Y bueno, precisamente la histeria era una enfermedad que se inventaron para decir que las mujeres estábamos locas y sobre todo censurar o controlar asuntos relacionados con la sexualidad. Así que cortar el clítoris pues para controlar la sexualidad de las mujeres y sobre todo el placer. Y bueno, con el paso del tiempo se han hecho descripciones más completas del clítoris y bueno, en eso se ha ido avanzando. Sin embargo, estudios recientes siguen señalando la falta de investigación y descripción del clítoris. Por ejemplo, un estudio médico en el cual no me voy a detener mucho porque ni siquiera entiendo muy bien por qué hablan en un lenguaje médico que no entiendo. Pero en ese estudio médico, en todo caso, hablan de esta falta de investigación sobre el clítoris y en concreto dicen que hay muy poca información y hay muy pocas descripciones sobre el ligamento suspensor del clítoris, que no entiendo muy bien qué es, pero pues es como una banda de fibras de ligamentos que se encuentran en el clítoris. Y en cambio, por otro lado, se han hecho muchos estudios y descripciones súper exhaustivas sobre el ligamento fundiforme del pene, que es también otro ligamento, pero que está en el pene. Entonces, ¿por qué se ha estudiado tan poco un ligamento del clítoris y tanto un ligamento del pene? Eso es lo que dice este artículo y luego lo que hace obviamente es describir este ligamento del clítoris. Ese estudio salió este año, o sea, siguen diciendo eso este año. Así ha sido toda la historia de la medicina con respecto a la sexualidad femenina. Así como este asunto del clítoris. Con todo ha pasado igual. Pero lo que más me interesa es otro tema, que claramente ya no cabe en este video. Las personas con vulva, vagina, útero y clítoris, digamos, pasamos por distintos momentos en los cuales nos enfrentamos, digamos, muy directamente con la sexualidad. Y bueno, esos momentos pues realmente están como muy permeados, muy atravesados por esta relación entre la sexualidad femenina y la medicina. Y ese es el tema que me parece más loco e interesante. No sé si esto tiene sentido, voy a tratar de explicarlo. Por ejemplo, uno de estos momentos es la menstruación y entonces, por ejemplo, con respecto al dolor menstrual o al dolor premenstrual o bueno, a los malestares asociados con la menstruación, pues surgen muchas dudas que están relacionadas con esto, con cómo la medicina las ve. ¿Cómo son vistos estos malestares por la medicina, por ejemplo? ¿Cómo son tratados? ¿Son ignorados? Y bueno, ya con respecto a otros momentos, no la menstruación, pero otros momentos de esos en los que estamos muy cerca a la sexualidad. Si no queremos quedar embarazadas, ¿qué hacemos? Como los procesos de contracepción, de evitar tener hijos, están dictados totalmente por la medicina. ¿Qué pasa si no queremos tener hijos, pero tampoco queremos tomar pastillas anticonceptivas? ¿Cómo te miran los ginecólogos y las ginecólogas? ¿Cómo vivimos el aborto? ¿Cómo ha sido entendido y desarrollado el aborto desde el punto de vista de la medicina? Se han hecho los estudios y las investigaciones médicas necesarias para encontrar una forma de abortar que sea segura para las mujeres y las personas que abortan. ¿Qué tanto se investigan infecciones de transmisión sexual como el virus del papiloma humano que tienen una incidencia mayor en mujeres? ¿La información con respecto a este tipo de infecciones llega a las personas? ¿Qué establece la medicina en términos de cómo debemos vivir el embarazo? ¿Cómo se da el proceso del parto? ¿Cómo es vista la infertilidad desde la medicina? ¿Cómo es vista la menopausia desde la medicina? Bueno, esas son las preguntas que surgen en mi cabeza. Pero bueno, hasta aquí llegó este video. Si quieren ver más con respecto a esto, espérense a que salga el video. Ya, chao. Pero...